Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Acá me tardes. presento, Jorge Barrientos. Bienvenido. Recuerden, ¿cierto? En el chat ir escribiendo su nombre y apellido para la asistencia, ¿ya? Entonces, eso para que no tengan dificultades con eso. Ya, hoy día vamos a trabajar con el manual, al igual que en todas las clases. La clase está bien pauteada, así que voy a necesitar harto de su participación el día de hoy, ¿ya? Muy bien, para los que están ahí al tiro escribiendo sus nombres y apellidos, recordar que eso es principalmente para la asistencia, ¿ya? Voy a esperar un poquitito y comenzamos. Entonces, Buenas tardes, profe. Por acá, Camila. Buenas noches. Buenas noches, espero que esté bien. Profe, Igual, consulta. dame. Esta es la clase 4, ¿verdad? Sí, estamos en la clase número 4. Vamos a revisar algunas de las actividades que quedaron pendientes, ¿ya? Gracias, Ahí profe. estamos en el PPT, para que tengan ahí todo su manual. Oh, cierto. ¿Qué página era, doctor? Ahí yo voy a ir indicando en qué página quedamos, pero creo que es en la página 15. Ahí vamos a corroborar bien, ¿ya? Entonces ahora ya vamos a iniciar. Vuelvo a insistir, ¿cierto? Los que se van conectando, recordar en el chat, ¿cierto? Escribir su nombre y apellido para la asistencia, ¿ya? Entonces, la clase anterior, ¿cierto? Quedó, ya, ahí sí, ¿sí? ¿Se ve? Ya. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la clase anterior, o sea, de todas las clases que hemos ido trabajando. En la primera clase, nosotros estuvimos trabajando con la información explícita dentro de un texto. Es lo que directamente nos quiere señalar el escritor o quien haya hecho algún tipo de texto, ¿sí? La información yo la veo tal cual aparece dentro de ahí. En cambio, en la información implícita, tenemos que tener nosotros la capacidad como lectores interpretar más allá lo que nos quiere decir o informar el autor. Es decir, utilizo la información explícita y también la complemento con la información que yo tengo como lector o lectora, ¿sí? Para así poder hacer un análisis mayor y profundo dentro de un texto. La clase número 3, nosotros estuvimos trabajando la inferencia a nivel textual. ¿Cómo fue esto? Por medio de el vocabulario, el estado de ánimo dentro de un autor y también el propósito de autor. Cuando hablamos de esta inferencia, lo vimos reflejado principalmente en el vocabulario desde el sinónimo, el antónimo, ¿sí? Eso lo vimos a nivel de una frase, de una oración, donde en la oración teníamos una palabra destacada y dentro de esa palabra destacada nosotros teníamos que cambiarla por otra que significara algo similar y no cambiara el sentido de la frase u de la oración. Para ello, cuando hablamos de sinónimos, nos referimos a las palabras que se asemejan, ¿sí? Que tienen un significado parecido o similar. Aquí, en su página número 15, dentro del manual, está la palabra tristeza, una de los posibles sinónimos que tenemos dentro de ese estado de ánimo. Puede ser pena, puede ser pesar, ¿sí? Son palabras que se asemejan en su significado. Esos son los sinónimos. Una palabra
que tiene un significado similar a otro. Para ello, estuvimos viendo, ¿cierto?, algunas de las oraciones y teníamos que ir corroborando si dentro de nuestras alternativas la que habíamos colocado se asemejaba o no. La número 1 es, el abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje. Cuando nosotros hablamos de la palabra coraje, que está subrayada, uno de sus sinónimos o la palabra que me sirve para no cambiarle el sentido puede ser valor, ¿sí? Se conserva el mismo sentido de la oración. El abuelo decía que había que enfrentar la vida con valor. ¿Ya? Sí, yo creo que hay varias que quizás ya lo hicieron. La idea es que lo vayan revisando, porque también yo mandé el PPT, pero la idea es que igual lo podamos revisar en caso de que haya alguna duda. La número 2, nada lograba Profe. convencerlo. Dígame. ¿Alguien tiene alguna duda? Esa La número primera 1. pregunta, ¿sabes que esa palabra coraje yo la encontré como, la encontré así en el Google? ¿Me salía de otra manera? Ya. ¿En qué sentido me salía? La definición de coraje era como rabia, me decía. Lo encontré así, no sé. Puede ser que esté relacionado igual con rabia, pero tenemos que enfrentar la vida con rabia. Por No. eso, tiene que cambiar el sentido de la oración. Y la que más se asemeja para no cambiarle el sentido es la palabra valor. ¿Ya? Entonces, tal como decía anteriormente, cuando yo busco un sinónimo, hay muchas posibilidades, pero tengo que intentar darle el mayor sentido sin que me cambie mi frase, ¿ya? Entonces, por eso uno tiene que ir probando cuál sería la palabra más adecuada para cada frase. Muy buena observación. Vamos con la número 2. Nada lograba conmoverlo. Se muestra totalmente indolente. Entonces, para no cambiarle el sentido a esta oración, tenemos la letra B de indiferente. ¿Sí? Una persona indolente, hay cosas que va a tomar distancia. Entonces, por eso la asemejamos con indiferente. La número 3, ante el insólito suceso, el joven quedó absorto. Cuando hablamos de absorto, es atónito, perplejo, sorprendido, ¿ya? Absorto. A ese tipo de palabras podía ser para no cambiarle el sentido a esta frase. Vamos, la número 4. El cifrado discurso del sabio intrigaba a la multitud. Cifrado bajo este contexto, decimos que es enigmático. También me imagino que a varios quizás le surgió la duda si podía ser numérico, pero en este caso no me está hablando que es una persona que está hablando sobre un discurso quizás como de economía, o que se vincule directamente a algo más matemático, sino que me está hablando, ¿cierto?, sobre una multitud. Y por eso decimos que es enigmático, algo que no lo sabemos muy bien, pero es interesante. Por eso dice intrigaba, ¿ya? Y lo podemos vincular con enigmático. La número 5, habrá que sortear los acontecimientos que se avecinan. Para la número 5, la palabra que podría ser, ¿cierto?, que se relaciona con ella es apostar, ¿sí? Porque no sabemos qué es realmente lo que puede pasar. Y por eso decimos que es apostar. Tenía por ahí una manito arriba. Dígame. Sí, hola, buenas tardes. Lo que pasa que ahí yo tenía la duda, po. ¿Entre soslayar puede ser o no? Sí, con esa. Sí, son muy, muy similares, ¿ya? Pero en este caso, la que tiene mayor coherencia dentro de esta oración es apostar, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar.
Por eso es Claro, una... yo la había puesto como apostar, pero la tengo subrayada, pero me entró la duda y la busqué en el Google y me salía soslayar. Entonces quedé con las dos y un signo de interrogación porque no sabía cuál elegir en realidad. Claro, Ya, pero usted lo dijo bien de qué se trataba. sí, es principalmente por eso, porque no sé realmente qué es lo que va a pasar. Y principalmente para no perder la coherencia, tenemos en este caso que es apostar. ¿Ya? Vamos con la actividad 3, donde seguimos también trabajando con sinónimos. Dice la número 1, la inconsistencia de sus argumentos lo dejó en ridículo. Para esta palabra teníamos la fragilidad, ¿ya? La fragilidad de estas palabras, ¿cierto? Lo dejó en ridículo de sus argumentos. No era algo que tuviera propiamente sentido para la audiencia, para los demás. Vamos con la 2. Todo lo que hago tiene una finalidad inaccesible. En este caso, sería inalcanzable. Vamos con la 3. Aquel silencio nos parecía el presagio de una catástrofe. Acá yo me imagino que habían dos posibilidades como muy marcadas. Pronóstico y presentimiento. Cuando hablamos de presagio, es algo un poco más subjetivo, ¿sí? Es algo como una intuición que tenemos nosotros. En cambio, un pronóstico, yo puedo decir, el pronóstico del tiempo, es mucho más científico. Por eso, bajo este contexto, la letra C es en este caso, la correcta, ¿ya? Porque es más como una posibilidad que puede pasar, pero que no la sé yo como científico o científica. ¿Ya? Vamos con la 4. Por las noches se oía el enorme clamor de un viento iracundo. En este caso, iracundo, irascible, algo que no está presente. ¿Ya? Y aquí ya con la tarea número 17, ¿cierto? Dentro de la actividad del PPT no estaban las respuestas. Vamos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? En la página 17, trabajar con todo lo contrario. Cuando hablamos de todo lo contrario, con las palabras contrarias, se refiere con el antónimo o la antonimia. ¿Sí? Por eso aquí Profesora, tengo, dígame. disculpe que le faltó una. Ay, perdón, ¿cuál le habrá faltado? Las 5, ¿La 5. 5? Ya, lancinante. ya. Esa la revisamos al final entonces, ¿ya? Para yo poder ahí también leerla bien. Ya, vamos en la página entonces, perdón, la 17. Ya, en la página 17, como estaba mencionando anteriormente, es en relación al antónimo, la palabra opuesta. Actividad 4, señale la alternativa que corresponda al antónimo de la palabra subrayada. Número 1, el hombre mantuvo una actitud hostil todo el tiempo. Cuando yo hablo de algo hostil, ¿cierto? ¿Qué sería lo contrario? Generosa. ¿Sí? Entonces, si usted lo tiene correcto, se hace un tic. Vamos. Ella anudó precipitadamente su cabello y salió. Cuando hablamos de precipitadamente es algo rápido. Y en este caso sería lentamente. Ella anudó lentamente su cabello y salió. Ya, algo cuando es atolondrado, su sinónimo podría ser precipitadamente. Recuerden, esto es el antónimo, ¿ya? En esta actividad es el antónimo, lo opuesto de precipitado, de algo rápido, es lentamente. Ya por lo que escuché por ahí que alguien mencionó cuál podría ser. Vamos con la número 3. De pronto me invade una extraña languidez que no sé evadir. Languidez. Bajo este contexto, un antónimo podría ser Fortaleza.
Fortaleza. Súper. Fortaleza podría ser su antónimo. ¿Ya? Y en la número 4, aún en el ocaso de su vida, espérenme que ahora sí. Aún en el ocaso de su vida, mantenía viva la esperanza. La palabra ocaso tiene que ver con el atardecer. Algo que sea opuesto al atardecer, a esa luz del atardecer, podría ser el albor. El albor, que es la primera luz, en este caso del día, o es el principio de algo. ¿Ya? La número 5, su búsqueda infructuosa del amor lo había derrumbado. Infructuosa. En este caso, podría ser su antónimo, fructífera. Infructuosa, que no produce un mayor resultado. Y lo fructífero es que sí tiene un resultado. ¿Ya? Eso es por una parte que nos había quedado pendiente de la clase anterior y que ahora era el momento para poder revisar. Vamos a la página todos juntos, a la página 18, porque viene una pequeña actividad donde nosotros trabajamos con la homonimia. ¿Ya? Nosotros constantemente, de hecho, todo el tiempo a la hora de hablar, dentro de nuestra oralidad, tenemos que ir discriminando algunas palabras que en su sonido son iguales, pero que tienen distintos significados. Para dentro de estas palabras, la homonimia las podemos clasificar en dos. Una que se llama homófonas y otras que se llaman homógrafas. Las homófonas tienen igual pronunciación, pero diferente escritura. Vaya y vaya, ¿cierto? Ambas tienen igual sonido, pero si yo busco el significado de cada una de ellas, por ejemplo, vaya es de una acción, ¿sí? Y tenemos en este caso las homógrafas, homófonas de igual pronunciación, diferente escritura. Las homógrafas, igual pronunciación y la misma escritura. Por ejemplo, yo digo sal, de salir de ese espacio, y la sal que me sirve como condimento para el alimento. ¿Ya? Y nosotros, a la hora tanto de hablar y de escribir, tenemos que saber cuál es el sentido que le damos a esa palabra. ¿Sí? Entonces, la homografía, homo viene de la palabra igual, y grafos, escritura. Se pronuncian y se escriben igual, pero tienen distintos significados. Por ejemplo, en un acto de devoción encendimos una vela. Tenemos la misma palabra, pero que ahora va a tener otro sentido en esta oración. La vela de la endeble embarcación se rasgó con el viento. La primera oración, en el acto de devoción, encendimos una vela, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esa vela? La vela, una que uno enciende, po. Que uno enciende, ¿cierto? Claro, súper. ¿Y la otra vela? Es la del barco. La del barco. ¿Y dónde se sitúa La embarcación. principalmente? Arriba, adelante del... La ¿Y de vela qué es la que está está esa en vela? el... Es A que simple lleva el vista. viento. Una vela es de tela y la otra vela es de cera. Exacto, tenemos una vela que es de tela, que es del barco, súper bien, y la otra vela que es de cera, ¿ya? Y tenemos también por acá, esa enfermera vela cuidadosamente a sus pacientes. Este sentido de vela, ¿a qué se refiere? De cuidarlos, de mirarlos, estar pendientes. Estar pendiente, ¿cierto? Entonces, una misma palabra, a partir de su contexto,
tiene un significado distinto. Y nosotros, tanto como lectores y también oyentes y comunicadores, tenemos que saber cuál es la situación más adecuada para utilizarla. Vamos con las palabras homófonas. Lo dijimos anteriormente, igual y fono, sonido. Homo, igual, fono, sonido. Igual, sonido. Se pronuncian igual, independientemente de su escritura, pero tienen un distinto significado. Tenemos, la casa está en la isla, y en la otra oración, en aquel lugar la casa es un medio de supervivencia. En la primera oración, cuando hablamos de casa, ¿a qué nos referimos? Donde uno vive, un lugar donde uno Donde vive. uno vive, súper. Donde uno vive, o un sinónimo podría ser hogar. ¿Cierto? Y cuando hablamos de caza, que en Que este va a caso, cazar. de Cazar cazar animales. cazar animales, principalmente, ¿cierto? Esta caza tiene que ver con una acción de tomar, en este caso, otro ser o sacar algo, ¿cierto? En aquel lugar la caza es un medio de sobrevivencia. Súper. Ya, esta actividad también la necesitábamos hacer principalmente con diccionario, pero yo la avancé para que podamos avanzar en lo que corresponde a esta clase. Entonces, vamos, busque el significado de los siguientes homófonos y realice la actividad que se propone más adelante. Un homófono, acá está la primera en abrazar. Esta palabra, su significado alude más a quemar una cosa. Y abrazar, pero que en este caso es con Z, que es dar un abrazo, una acción, ¿cierto? Como de fraternidad. ¿Ya? La siguiente es hasta, que es el cuerno de un animal, y el hasta, que es el límite de una acción. Si ustedes pueden observar, este hasta es sin H y el otro hasta es con H. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un texto y vemos un hasta de esa manera, ya sabemos a qué es lo que está aludiendo el texto. ¿Sí? La siguiente es hacia. Indica la acción de un movimiento. Y el hacia sin H, siempre ese hacia, primero tiene que ir con mayúscula, porque es el nombre de un continente. Ese hacia sin H es el nombre de un continente. Entonces ahí vayan completando la actividad para que vayan viendo cuál es la diferencia de cada una de estas palabras. Está por aquí también la palabra varón con B, que es principalmente, alude al miembro de la nobleza, ¿sí? Si lo vemos dentro de un escrito, de algún cuento, y se escribe de esta manera, es el miembro de una nobleza. Entonces me está hablando quizás de una narración donde existe los plebeyos, la nobleza, ¿sí? Ese contexto. Y en cambio, varón con V, nos referimos directamente a la persona de sexo masculino. ¿Ya? Cabo, pero en este caso, cabo con B, es el extremo o la punta de algún objeto. Y el cabo con V es la cueva donde habitan algunos animales. Algo importante. Recuerden que muchas de estas palabras tienen más de un significado, ¿ya? Entonces eso, si alguien sabe el significado, por ejemplo, de cabo, ¿cuál otro que también existe? Usted también lo puede registrar, ¿ya? Para que lo recuerden, hay palabras que tienen más de un significado.
Tenemos aquí sumo, que es una operación matemática cuando es con S, y zumo con Z es el líquido que se extrae de algunas hierbas. O también podemos hablar el zumo de una persona que es grande y que hace cierta actividad, ¿ya? El consejo es una junta o una reunión entre personas cuando es con C, y el consejo con S es la opinión o el parecer que nosotros le damos a alguien. Por ejemplo, cuando yo voy a aconsejar a un amigo o una amiga que tome una decisión, ¿sí? Y el consejo cuando yo reúno a varias personas para dictaminar o llevar a cabo alguna reunión, alguna junta importante, ¿sí? Por ejemplo, un consejo entre concejales, entre presidentes, entre vecinos. A eso nos referimos más con ese consejo, a un espacio de unión. ¿Ya? Voy a dar ahí unos minutitos más para que puedan ir registrando. La idea es que puedan distinguir, ¿cierto?, cuáles son las diferencias, pero que si uno las dice de forma oral, realmente se escuchan de la misma manera, ¿cierto? Pero hay diferencias en algunas letras. Por ejemplo, en abrazar la S y la Z, en hasta, una tiene H, la otra no. Entonces, esa es lo importante que nosotros como lectores sepamos en qué momento se utiliza cada una de ellas, ¿ya? Porque forma parte también de nuestra ortografía. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya. Vamos a avanzar. Sí, profe. Vamos ahora sí, ya vamos a empezar de lleno con el objetivo, principalmente de la clase número 4. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poder inferir el sentido global dentro de un texto. Un texto, como lo vimos en la primera clase, consta de párrafos, ¿sí? Cuando yo hablo de un texto tiene distintos párrafos. Y dentro de cada uno de esos párrafos hay una idea principal que nosotros como lectores tenemos que descubrir para poder comprenderlo mejor, ¿ya? Ahí sí. Inferir el sentido global de un texto es una habilidad que permite identificar el tema, mensaje, contenido central de un texto. Para elaborar esta inferencia global, debemos ser capaces de jerarquizar las ideas que forman el texto analizado y construir a partir de ellas una síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de un texto hay muchas palabras. Primero que todo, ¿cierto? Hay muchas palabras, pero dentro de ellas siempre va a haber algo que tiene un mayor significado dentro de su totalidad. La síntesis es un texto construido por las ideas principales de otro texto, que, como sabemos, es más extenso. Así vista, la síntesis es una herramienta perfecta para la comprensión global de aquello que leemos o escuchamos. Recordemos ahora los conceptos claves de esta unidad. Vamos a ver cuáles son. Primero, la idea principal, el tema, propósito o la intención. ¿Sí? Esas tres son los conceptos claves para nosotros poder inferir el sentido global de un texto. Recuerden, ahora que, como también lo vimos un poco en la primera clase, cuando tengo un texto así de largo, puedo ir destacando palabras que a mí me hacen sentido como lector, para cuando yo estudie, a través de esas palabras pueda hacerme más fácil el estudio, ¿sí? La idea principal. Vamos con el sentido de la idea principal. Cada párrafo se organiza en torno a una idea principal. Las ideas secundarias las amplían o las comentan,
más bien las complementan, ¿ya? Debido a que la idea principal suele servir como fundamento de toda la serie de ideas subalternas que dependen directamente de ella, relacionándose en sí de un modo lógico. Tengo una idea principal, pero hay más ideas que me ayudan a mí a poder complementar esta idea principal. La idea principal se caracteriza por exponer el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Es decir, yo a la hora de leer un texto tengo que ser capaz de saber cuál es la idea más relevante dentro del texto. Si yo no logro comprender eso, probablemente se me va a hacer más difícil poder analizar. Posee autonomía. Esta no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo, le da un sentido a los párrafos. Y a veces no es explícita y uno la tiene que deducir, ¿sí? Sobre todo en los textos argumentativos. Nosotros como lectores tenemos que estar muy atentos a cuál es la postura que va a tener el autor para convencerme dentro de un tema, ¿ya? Vamos a ver en este momento diferencia entre idea principal y el tema. Mientras el tema es de lo que se habla en el texto y puede explicarse en una palabra, la idea principal alude al enunciado o enunciados más importantes que el autor utiliza en su desarrollo del tema. Por ejemplo, cuando se da el enunciado, la enfermedad del COVID es aquella que nosotros podemos ver en el día a día, los principales síntomas son, ¿cuál sería la idea principal? El COVID. Lo puedo decir, ¿cierto? En este caso, con una palabra, ¿sí? Y lo demás se va complementando. Se expresa a través de una oración o dos o más coordinadas y pueden aparecer explícitamente en el texto o también implícitamente. Ejemplo, en un texto sobre las rocas en la Tierra serían el tema, mientras que las rocas son las constituyentes de la corteza terrestre, vendrían más o menos a ser la idea principal, ¿sí? Lo más breve, en este caso, es el tema y ya un poco más extenso la idea principal. Ya, vamos a ver estos ejemplos que tenemos también dentro de nuestro cuadernillo para que podamos hacer uno en conjuntos. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Vamos a ver. La idea principal puede manifestarse en esta situación de manera explícita, a través de una oración. Aquí, cuando yo estoy planteando cuál es mi idea principal, tengo que preguntarme, ¿de quién me está hablando? ¿O de qué me está hablando? En este caso, me está hablando sobre un animal. ¿Cuál es el animal? El delfín, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, en este caso, la información de mi idea principal se ubica en la primera oración. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Luego de ese punto viene ya toda la explicación de cuáles son esas formas, ¿cierto? Emite silbidos, también sus actitudes corporales,
todos esos otros detalles complementan a la idea principal. ¿Ya? Así que usualmente la idea principal está al inicio de mi párrafo. ¿Ya? ¿Por qué digo usualmente? Porque como habíamos mencionado anteriormente, no siempre es de manera explícita, sino que hay momentos donde nosotros como lectores tenemos que deducirlo. Cuando viene por pistas o no. Claro, cuando viene con pistas, como lo hablábamos anteriormente. Ya, aquí tenemos más ejemplos, pero esto yo les voy a avanzar para que podamos hacer una actividad en conjunto, ¿ya? Actividad 1, todos en la página 21, por favor. Página 21 dice, actividad número 1, ejercitemos, anota en el espacio, la idea principal de este texto ya dividido en párrafos. Es decir, en conjunto vamos a analizar. Son 3 párrafos y en cada uno de esos párrafos tenemos que descubrir cuál es la idea principal. ¿Ya? Dice así, número 1, las serpientes atacan lo que ven. Las serpientes carecen de párpados que se abren y se cierran. Por eso, dan la misma impresión de mirar implacablemente. Sin embargo, la mayoría de ellas son cortas de vistas y algunas incluso ciegas. El sentido más refinado de estos reptiles es el olfato. Las serpientes sienten los olores con la lengua. Debido a esto, para defenderse, para percibir una presa y para encontrar pareja, siempre la tienen puesta para afuera. Ya. Por favor, de a uno o de a una, ¿cuál podría ser nuestra idea principal dentro de este texto? De este párrafo, perdón. ¿De las serpientes? Ya, súper bien, Atacan. ya sabemos. Primero, ¿de qué habla? De la serpiente. Pero ¿qué más vamos a tener que complementar para decir cuál es la idea principal? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por qué atacan lo que ven? Que no Ya. tiene buena Como son las visión. serpientes. A ver, vamos de a una, por favor. ¿Sí? Ahí dijeron, atacan, ¿ya? Los sentidos que tiene la serpiente, o sea, con la lengua, se supone que ella ve los olores. Yo creo que por eso. Ya. es ¿No la idea captan el calor? Ya, a ver, Alejandra Navarro tiene su manita arriba. A ver, Alejandra, ¿cómo la ordenaríamos esta idea? Ah, pero es que yo estoy, bueno, no sé si estará bien, pero yo digo que en el fondo en lo que estamos leyendo están dándonos la respuesta de cómo es la serpiente. Pero nos habla todo, me dice, a ver, ¿No? me está Yo hablando creo que- directamente de la piel de la serpiente, me está hablando directamente cómo son sus ojos, cuál es su forma corporal. ¿Qué es lo específico? Tiene por mala visión y utiliza su lengua para captarlo, para orientarse. Ojo, entonces ahí algo de lo que acaban de decir, un sentido. Estamos hablando de uno de los sentidos que le ayuda, en este caso, para atacar. También tengo la manito de Fátima. Sí, sí, ahora que usted lo dijo, bueno, yo ya lo tenía subrayado. Y yo puse, claro, el sentido más refinado de estos reptiles es el olfato. Entonces nos está hablando de la serpiente, pero en específico el sentido que ellos tienen más refinado. Es decir, ellos no nos hablan de la Exacto. piel y de que tienen supuestamente la sangre fría y todo ese tema, sino que del sentido en específico de la serpiente. Exacto, súper. Que tenían la serpiente. Entonces aquí una forma quizás un poco de recopilar todas las ideas que ustedes me acaban de dar, podemos decir primero que la serpiente es un reptil que para atacar debe poner en juego sus sentidos y en este caso principalmente el olfato. Varios dijeron, ¿cierto? Como palabra clave, atacar. ¿De quién estábamos hablando? De la serpiente y también de un sentido, que
aquí explícitamente dice el sentido más refinado de estos reptiles es el olfato, ¿sí? Ese es el que les permite a ellos poder, en este caso, atacar y percibir a su presa, ¿ya? Voy a dejarles unos minutitos para que vayan registrando cuáles son como las palabras claves. Recuerden, siempre ir subrayando, ¿cierto?, dentro de mi texto, qué es lo que a mí como lector me hace más sentido para poder hacer, en este caso, la idea principal, poder construir una idea principal. Si ustedes se dan cuenta, este párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5 líneas, y nosotros lo tuvimos que acotar solamente a 2 o 3. Eso es un nivel de síntesis. Lo que están haciendo ustedes también es sintetizar la información, o también como lo conocemos, resumen. Vamos con el siguiente párrafo, el número 2. Muchas poseen también un sentido que se llama termorrecepción. Termo proviene del griego y significa calor. Entonces, la termorrecepción permite a las serpientes localizar presas o detectar peligros por la temperatura que producen los cuerpos. Ya. ¿Qué podríamos decir sobre la idea principal de este párrafo? Hay palabras claves que están muy destacadas ahí, que son para poder construir nuestra idea principal. El calor. ¿Ya? ¿Y cuál sería esa otra palabra antes del calor que está? Que es importante. A ver, tengo la manito de Fátima. Cuando dice que es sentido. Aló. A ver, me hablaron 2 personitas a la vez, así que no puedo escuchar bien. El sentido. Ya, el Tiene sentido, otro sentido, ¿cierto? que es el termorrecepción, que ahí después nos explica de qué se trata, pero la palabra clave yo creo que es sentido. Es el otro sentido desarrollado que tienen ellas, aparte del olfato. Exacto, este otro sentido de termorrecepción les permite también a ellas, ¿cierto?, poder localizar sus presas. Súper. La termorrecepción en la serpiente les ayuda a encontrar sus presas, ¿sí? Ese es un sentido, en este caso, propio de ellas. Podrían agregar incluso dentro de esta pequeña síntesis que escribimos de la idea principal, agregar, ¿cierto?, el sentido de la termorrecepción en la serpiente les ayuda a encontrar sus presas. Súper. Y vamos con la número 3. Por medio de esta extraordinaria capacidad, hasta pueden perseguir y matar a sus presas en la oscuridad. ¿Cuál sería la idea principal? De la capacidad de que tienen ellas. ¿Ya? ¿La capacidad de qué? De perseguir y matar. Con esos sentidos desarrollados que ya tienen, cumplen su fin de sobrevivir en su ambiente, para decirlo así. Exacto, súper, ¿cierto? Todos estos sentidos que ellas tienen propias dentro de su naturaleza, les permite, ¿cierto?, poder matar a sus presas. Y ojo, que acá también dice matar a sus presas en la oscuridad. Ya que utilicé el conector por lo anterior, porque se relaciona directamente también con el párrafo 2. Por lo anterior, puede matar a sus presas sin luz. ¿Sí? Ya. Va a quedar como actividad elaborar una síntesis con las ideas principales que nosotros registramos. Varios de ustedes dieron varias ideas que les pueden ayudar para elaborar este pequeño resumen. Recuerden, este resumen no puede ser más extenso que la cantidad de líneas que tenemos nosotros ahí. Esa es la capacidad que nosotros tenemos como lectores y escritores a la hora de poner en juego esta habilidad. ¿Ya?
También, ¿qué les va a quedar como tarea? La página 22 y la página 23, que se relaciona con lo que estuvimos viendo ahora, con la idea principal y también va a ser con el tema, ¿sí? El tema de cada una de las situaciones que se presentan. Queridos y queridas, agradezco harto la participación, los felicito a todos y a todas, espero que nos veamos la próxima clase, y recuerden hacer su actividad para que nosotros después la siguiente clase las podamos ir revisando, ¿ya? Que tengan una buena tarde y los espero la siguiente semanita. Bueno, profe, igual ustedes que tengan. Chao, que Chao. estén bien. Buenas noches, Chao, profe. que estén Chao, bien. que estén Buenas bien. noches, Recuerden hacer su compañeros. actividad, ¿ya? Chao, que esté bien, profesora. Chao. Sigue estudiando. Chao a todos y a todas. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Chao. noches.